en este día. ¿Tú sabes que Dios te ama? Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Pues te ruego que me ayudes a orar. No me gusta el tema, y preferiría no tener que hablar de ello. Y no lo hago porque piense en nadie en especial, pero porque simplemente creo que el Señor quiere enseñarnos acerca de la apostasía. Repito, no pienso en nadie en especial cuando me vienen toda una serie de escrituras, pero siendo un peligro real y que se puede observar en cierta medida, pero la Escritura dice que va a aumentar, no es el tipo de pensamiento que uno como cristiano quiere desarrollar. Pensar en los riesgos de la apostasía. O siempre pensaremos que es un riesgo para los demás. Los demás, pues, apostatarán algunos, pero yo nunca, ¿no? ¿Te suena de alguien que dijo, yo nunca? ¿Te acuerdas? Pedro. Yo nunca. Los demás sí te abandonarán, pero yo hasta la muerte iré contigo, ¿no? Y eso es un ejemplo también de cómo somos todos, el corazón humano, súper confiados en uno mismo y desconociendo también nuestros puntos débiles. Desconociendo, no los conocemos mucho, no los vemos o no le prestamos demasiada atención y resulta que en pocas horas, no fue ni un día entero, en pocas horas Pedro negó 3 veces el Señor. Apostasía. Vamos a orar para que el Señor nos dé un entendimiento y que por su gracia nos vacune a cada uno de nosotros en el sentido que podamos, pues, cada uno trabajar para alejarse de este precipicio y que no se nos ocurra a nosotros. Padre, venimos ante ti con humildad y con total dependencia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tu amor es incomparable en este mundo. Señor, no hay nadie como tú, Señor. Y disfrutamos y amamos tu palabra y amamos también tu presencia y tu amor, tal como nos brindas, nos amas, nos abrazas, nos recibes. Nos dices de venir y de acudir valientemente al trono de la gracia en cada momento para recibir ayuda y recibir el oportuno socorro, Señor. Gracias por tu gran fidelidad. Señor Dios, pero sabemos, hemos leído las Escrituras y hoy, pues parece ser que tu espíritu, tu deseo es que nos enseñes acerca de este concepto y de esta realidad. Señor, ayúdame a serte fiel, Señor, a pintar las cosas como son, Señor, y ayúdanos cada uno a escucharte y a, como dice tu palabra, trabajar, obrar en nuestra salvación con temor y temblor. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Señor Dios, no puedo sino recordar las palabras de nuestro amado Ramón el domingo pasado en Torremolinos, cuando aportó la palabra del Señor y estuvo preguntando que si somos restauradores. Suelo tomar notas en los cultos. Te animo a que hagas lo mismo, que tengas tu cuaderno y tu boli y que en los cultos puedas apuntar.
porque el poder leer ahora las frases que escribí me permite recordar muchísimo más del contenido de la predicación o de cualquier predicación que si solamente lo hago por pura memoria de lo que se dijo. El Espíritu Santo, entendemos que fue Él, a través de nuestro hermano, decía que este año 2023 debemos estar más despiertos. Dice que poco compromiso hay con el Señor. Eso es una de las frases que dijo. Eso es lo que estoy observando. Dice que hace 8 años que Ramón y Álida están en la iglesia. Y obviamente tenemos delante de nosotros muchas opciones para este año. Decimos que hemos entregado todo al Señor y dijo, no le hemos entregado nada. A ver si podemos empezar con más fuerza este año, ser como María, estar a los pies del Señor. Nos recordó que el propósito principal de Dios en esta vida, en este momento y a través de tu vida es de reconciliar la humanidad con Dios. Primero la reconciliación y obviamente la restauración. Nos recordó también Ramón que Cristo compró casas en ruinas. Todos venimos con partes de nuestras vidas desmoronadas, derrumbadas y requieren pues del amor de la iglesia, de la oración de los santos y de la ministración del Espíritu para restaurar estas vidas. El pequeño Cristo ha de seguir creciendo en un cristiano dentro de nosotros, Cristo mismo. Restaurar el hermano caído, de ahí el título de ser restaurador. Y te invito a que puedas, obviamente, si no has tenido la oportunidad de escuchar la predicación, de conectarte a ICEA Torremolinos, a la página de YouTube, y podrás escuchar otra vez la enseñanza, la predicación del domingo pasado. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de apostasía hoy? Pues ciertamente leyendo estos pensamientos que fueron dichos, estas palabras que fueron dichos, deja de pensar, ¿no?, que hay una conexión. Cuánto de verdad le hemos entregado al Señor se nota en el momento de la obediencia. Es en el momento de si hacemos las obras que Cristo nos manda que hagamos. Y a ver si podemos empezar con más fuerza este año, estar más despierto. La apostasía es un tema muy triste porque tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con el mundo. Entonces, ¿qué significa la palabra apostasía? Para tener una definición aquí del Wikipedia, nos dice que es colocarse fuera de... Es la negación o la renuncia de una fe. Es renunciar a la verdad de Dios y obviamente se renuncia cuando se deja de obedecer y se abandona. La apostasía es el abandono, la renuncia, el abandono de la fe. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dicen las profecías acerca de esto? Pues
Permítame, por ejemplo, en el Evangelio, vamos a leer primero las palabras de Jesús, 24. Vamos a leer a partir del versículo 9. Mateo 24, 9. Nos dice que entonces, es un momento todavía futuro para Europa, pero no para ciertos países. Sabemos que en ciertos países ya los cristianos son entregados a tribulación y os matarán. Eso es Jesús hablando a sus discípulos. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Ahí la palabra gentes es etnos, es decir, de todas las etnias. Hace unos años yo pensaba que podría esconderme con mis hermanos paraguayos en algún sitio del Chaco o de no sé dónde, o que podría ir por otros hermanos nigerianos y esconderme en Nigeria. Pero aquí dice que seréis odiados de todas las etnias. Así que ahí entramos todos, los paraguayos, los nigerianos, entramos todos. Y seréis odiados por causa de mi nombre. Es decir, que mientras uno mantiene el nombre de Jesús en alto sobre su vida, recibirá odio y rechazo y tribulaciones. Muchos tropezarán entonces. Muchos no estarán dispuestos con el evangelio que se le han enseñado hasta ese día. Dice, mira, este paquete a mí nunca me lo han dicho y no estoy dispuesto a sufrir por mi fe. Y entonces muchos tropezarán y se entregarán. Entendemos por tropezar que es ese abandono de la fe, esa apostasía, y entregarán incluso, porque cuando uno cambia de bando empieza a hablar mal del otro. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, otro pasaje de apostasía. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y digo que decía que es un tema que duele en el corazón tener que hablar de la amada iglesia del Señor y resaltar, este es el primer pasaje que estamos leyendo, y resaltar que desde dentro de los que se reúnen, de los que nos reunimos, dentro del número de los que nos llamamos creyentes, porque para apostatar de algo hay que ser primero creyente de ello. Uno no puede renunciar ni tropezar de algo en el cual anteriormente no estuvo firme. Esto pone el pelo de punta y repito, me es desagradable tener que hablar de ello, ¿no? Pero la profecía lo comenta y lo habla, y vamos a ver por las distintas escrituras que vamos a compartir que es un hecho real y que pasa. Entonces intentaremos meditar cómo puedo prevenir, y yo siendo uno de los que me reúno con los demás, que no sea yo uno de los que abandone al Señor. Vamos a Segunda de Tesalonicense, donde encontramos la palabra apostasía. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor y nuestra reunión con Él, dice el versículo 1, es el contexto, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes de la venida del Señor, va a haber apostasía y va a haber la manifestación del anticristo. El abandono de la verdad, el abandono de la fe. Eso lo encontramos en otros lugares de la Escritura. Pues ven conmigo a Hechos de los Apóstoles. Hechos, vamos a ver el capítulo 20. A veces las cosas se ponen cuesta arriba y en este tiempo de paz, en el cual cada uno es libre y puede pensar libremente y puede meditar las cosas, acuérdate que vendrán momentos en tu vida en el cual la tentación te quiera arrastrar lejos de Dios porque dejará de ser en un interés personal. Muchos hoy siguen a Cristo por un interés personal, pero van a venir momentos en el cual ya no es más una razón personal que sigo a Cristo. Como dijo Pedro, ¿no? Nosotros te seguimos porque tú tienes las palabras de la verdad. ¿Ok? Tú tienes las palabras de la verdad y por eso te seguimos y por eso quedamos contigo. Empecemos a leer en el versículo 22. Y Pablo habla personalmente de unas de estas circunstancias. El Espíritu Santo lo venía anunciando, se lo venía profetizando de que iba a ser entregado. Acabamos de leer que nosotros seremos entregados y nosotros seremos traicionados. Pablo vivió esto y en el versículo 20-22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, las profecías, por todas las ciudades me dan testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y ahora el versículo 24 es uno de los antídotos. Uno de los antídotos para evitar la apostasía. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que ante la profecía que anunciaban, como hemos leído en Mateo 24, que nos anuncian que nosotros también seremos atribulados, algunos más, otros menos, seremos odiados, seremos entregados, algunos más, otros menos, muchos tendrán que morir por su fe. Aquí tenemos un antídoto. No hacer caso de tu propia vida, ni estimar preciosa tu vida para ti mismo. Tú fuiste comprado por la sangre de Cristo, que es así, es preciosa, y es así, vale más que todo. Vale más que tu propio gozo en la vida. Con tal que acabe mi carrera, Pablo mantuvo sus ojos puestos en la obediencia a la visión celestial. En 2 de Timoteo, antes de morir, dijo, yo no fui desobediente a la visión celestial. Y aquí en Hechos 20 está probablemente está en su tercer viaje misionero. Fue en Hechos 18 que fue el primer viaje misionero y que Pablo pasó por Éfeso.
Y en Hechos 20, en el segundo viaje misionero, digo, y después en Hechos 20 su tercero, y dice que no va a volver más. Así que seguimos leyendo. Apunta a esto. El primer argumento, la primera razón que nos impedirá caer y ser arrastrado en apostasía es que no tengamos nuestras propias vidas preciosas a nuestros propios ojos, pero que valoremos a Cristo y al precio que pagó por ti y por mí muy por encima de nuestro propio gozo o disfrute de la vida. Y eso primero. Y segundo, cumplir el ministerio, cumplir el llamado. ¿Y cuál es? De dar testimonio del Evangelio. Nuestro hermano Ramón nos los decía la semana pasada. El llamado es de cumplir este ministerio de la reconciliación. Y debemos todos estar implicados, comprometidos con la palabra y la predicación de la palabra del Señor. Yo creo que se escribirá y se dirá que la apostasía empezó en los bancos de la iglesia cuando los hijos, como lo dije el martes, cuando los hijos de Dios dejaron de hacer las obras de Dios. Simplemente nutrirse a uno mismo y únicamente gozar de las bendiciones y buscar el interés personal en la relación personal con Dios. Vendrá el momento donde si tu entrega no es mayor que tu interés personal, también serás arrastrado, porque un día no será popular ser cristiano. Ya se sabe que han sacado una Biblia distinta a la nuestra y está simplemente la agenda de los globalistas y la agenda del anticristo, déjame decir, simplemente está ya en movimiento y vamos a seguir viendo cada vez más investidas contra la verdadera iglesia de Jesús. Así que ¿dónde estaremos tú y yo en este momento? Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Estaba hablando a los ancianos. En este viaje misionero no se fue a Éfeso, se fue a la playa de Mileto y mandó a pedir que los ancianos y los diáconos y los responsables de la iglesia bajasen hasta Mileto, y por eso está hablando aquí de todos los que tenían responsabilidad con la grey del Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero aquí no para. Hasta aquí hemos aprendido mucho. Pero el versículo 29 sigue, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Estamos hablando del rebaño de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Así que entrarán lobos rapaces, y 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, si bien esta apostasía de Éfeso que pasó no es la apostasía que pasará, pero es de la misma naturaleza. Lobos, falsos profetas, lo hemos leído, y después
que dentro de los propios cristianos de la propia iglesia de Éfeso, también de vosotros mismos, probablemente incluso de algunos de los que habían bajado desde Éfeso para estar con Pablo en este último tiempo. Vemos la tristeza y vemos que Pablo está hablando con lágrimas por lo que iba a pasar en la iglesia. Ven conmigo a Apocalipsis, porque Jesús también habla a la iglesia de Éfeso. Y ahí vemos algunos rasgos más de la apostasía. Apocalipsis capítulo 2. Entonces Pablo en Éfeso, estas cosas, ¿no? Hemos dicho que el Espíritu Santo le estaba avisando de prisiones y de tribulaciones. El antídoto es no valorar tu propia vida por encima del llamado de Dios. Y después la meta y la decisión firme de cumplir el llamado de Dios sobre tu vida. Serle fiel con compromiso. Serle fiel con pacto de sal, con pacto de sangre, con pacto de una voluntad rendida, cueste lo que cueste en servir al Señor. Mira, le pasó, la profecía también decía, el pastor será golpeado y las ovejas se dispersarán. Eso hablando de la noche en la cual Cristo fue entregado. Y entonces el propio Jesús avisó en la Santa Cena y dijo, mira, eso va a pasar, las ovejas van a ser dispersadas. Y fue cuando Pedro dijo, no, el Señor no sabe lo que está diciendo. No me conoce, no conoce mi corazón, no sabe lo resoluto que estoy yo en seguirle a Él. Y el Señor con amor le dejó saber que Él sabía lo que iba a pasar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al pastor, al enviado de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, eso es Jesús, es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, Jesús dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí otra señal por donde empieza la apostasía. Has dejado, como se decía la semana pasada y las semanas anteriores, de ser esa María que pasa tiempo y que conecta personalmente con Dios. Existe el peligro hoy en día de depender de los cultos o de depender de Internet y de no tener contacto personal. ¿Cuándo fue la última vez? Piénsalo. Y Jesús va a preguntar y nos va a decir, ¿te conozco? No te conozco. Y si no tengo contacto con Él, momento con Él, debería ser a diario, entonces me arriesgo de vivir mi vida cristiana con la fe de otros, con las buenas palabras que escucho, la buena alabanza que disfruto, y vivo con este suplido. Pero he perdido la cercanía y he perdido el primer amor. Individualmente con mi nombre he perdido y no tengo contacto con el Señor. Por ahí entra también la apostasía. Entra. Son los primeros señas, primicias, la falta de contacto personal con Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, lo tenías, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, y si no te hubieres arrepentido.
Así que esos son pasajes muy intensos que el Señor nos está mostrando y nos está hablando. Ven conmigo a Segunda de Timoteo. Vamos a ver algo más de apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 1. Empezamos a leer desde el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo estaba padeciendo por el Evangelio, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi buen depósito para aquel día, aunque me tengan que matar. Y a Pablo lo mataron aparentemente. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retener. Eso es otro punto, el antídoto de la apostasía. La apostasía es el abandono de lo que hemos oído. Es el dejar de retener, el dejar de... ¿Cuándo se deja de retener? Cuando se deja de tomar decisiones en base a lo que has aprendido, en base a lo que Dios te ha hablado, cuando se deja de obedecer y nuestras decisiones que tomamos, las tomamos fuera del marco que Dios nos marcó. Entonces ahí ya empieza la apostasía. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo se guarda? Pues dice en Efesios, ¿no? Orando en el Espíritu. Sed llenos, continuamente llenos. Y versículo 15, mira, Segunda de Timoteo es la última epístola que Pablo escribió. Es el final o hacia el final de su vida. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Tenía que ser tremendo seguir a Pablo, tenía que ser tremendo ser un discípulo de Pablo. Y hubo un momento de auge, un momento de felicidad, un momento de euforia. ¡Wow! Yo soy un discípulo de Pablo, yo soy parte del equipo de Pablo. Pablo. Algunos dicen son de Pablo, otros dicen son de Apolos. Y ahora leemos esto, todos me abandonaron, los que están en Asia, de los cuales, pues Figelo, Hermógenes, mira, hasta la Biblia recoge los nombres. Y la oración de Pablo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, porque nos ayudó en Éfeso. Mira, Éfeso vuelve a aparecer aquí, y tú lo sabes mejor. Así que, tremendo. Ven conmigo un par de páginas más adelante, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces aquí tenemos también algunos parámetros para guardarnos de la apostasía. Recuerda que tú serás juzgado, lo dice la Biblia. Puedes abandonar esa verdad, pero no la vas a cambiar. Tú sabes que los ateos, los que dicen que Dios no existe, resucitarán un día y comparecerán delante del trono blanco.
Menuda sorpresa para un ateo, ¿no? Que dijo que después de la muerte no hay nada. Encontrarse con un cuerpo resucitado delante de Dios. Entonces tú y yo, lo decíamos antes, de no desistir del llamado de Dios sobre nuestra vida, pues acordándonos que Él nos juzgará, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Justamente en los minutos antes del culto, hablando con Ramón de uno de sus sobrinos y tíos, me hablaba de uno ahí en Paraguay que hace exactamente eso. Y entonces me recordó y quería usar ese versículo también. Porque vendrá tiempo, y ya estamos bien avanzados, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán la apostasía, el abandono, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas cristianas. Quiero palabra que me hable de mi avance personal. Quiero palabra que salgan del púlpito que me levantan. O se oye decir, no, ya tenemos suficientes problemas en la calle y queremos que en la iglesia nos levante el ánimo. Pues gloria a Dios, sí, el Señor lo hace. Y ahí cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Y ahora para terminar, vamos al versículo 666. No el de Apocalipsis, el de Jesús. Juan 6:6. Y ahí tienes la apostasía escrita. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, no estamos hablando de simpatizantes, estamos hablando de discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Te imaginas lo que tenía que ser de poder andar con Jesús? De verlo, de escucharlo, de dejar sus palabras y el Espíritu Santo por el cual hablaba atravesar tu corazón. Tenía que ser una experiencia tremenda. Y seguro que muchos de nosotros quisiéramos haber vivido en este tiempo, estar con Jesús. Pero aquí dice que muchos volvieron atrás y dejaron de andar con Él. Y entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también? Los 12, se habían ido las multitudes. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Y nosotros hemos creído, entonces el antídoto a la apostasía. Saber quién dice la verdad, más allá de mi sentir, más allá de mi entender. ¿Entiendo yo todas las cosas de Dios? No. Más allá de mi entender, la fe, el justo por su fe vivirá. Entonces Pedro lo tenía claro, el que tiene las palabras de vida es Jesús, Él es el Cristo. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en estos tiempos, mis hermanos, que claro, estos peligros parece ser que no son claramente visibles,
Parece ser que las personas o nuestras propias vidas, cuando empezamos a deslizarnos, no nos damos cuenta inmediatamente. Pues ahí también podemos orar: Señor, guárdame. Señor, yo sé que tú eres poderoso para guardar mi depósito. Yo me entrego a ti, Señor, y te digo, oh Dios, que me despiertes, que envíes a alguien, que me hables de la manera que quieras hablarme si ves algún peligro en mí. Eso también lo oró el salmista David, el 139. Mira si hay algún mal, o era 51. Mira si hay algún mal camino en mí. Háblame, Señor. Manda a alguien para despertarme, alguien que me va a redarguir, a corregir, insistir a tiempo y fuera de tiempo conmigo, para mostrarme y recordarme que yo he deslizado de la presencia de Dios. Porque estas cosas ocurren y vienen sobre nosotros de una forma sin que lo esperamos. Y a lo mejor no nos damos cuenta hasta que ya avanzamos y entre el diablo, el mundo, la carne, todo se lía para intentar arrastrarnos. Así que, mis queridos hermanos, no estoy aquí para dar mala noticia, pero creo que el Señor ha querido, y no sé, pero puede ser que esta tarde tenga que hablar de lo mismo en Torremolinos para el resto de la iglesia. El Señor ha querido que pensemos que hay una profecía y hay un verdadero peligro para cada uno de nosotros. Pasó con Pablo. Pablo tuvo revelación y anunció que iban a entrar lobos y que de ellos mismos iban a salir enseñanzas perversas, y lo dijo con lágrima. El propio Jesús le pasó. A Pablo le abandonaron todos los de Asia, y hay más ejemplos en la Escritura. Así que roguemos a Dios, aparte de poner en práctica los puntos que he dado, de no valorar, no estimar nuestra vida preciosa a nuestros propios ojos. Ahí hay un gran tropiezo. Muchos tropezarán entonces, cuando tendrán que pagar de alguna manera el precio de su fe, y muchos van a tropezar. No seamos nosotros de ese tipo de cristiano liviano que seguimos por nuestro propio interés. No seamos, es peligroso de tener los oídos dulcificados por las cosas que queremos escuchar. Todos deseamos escuchar cosas buenas, y obviamente la Biblia está llena de cosas buenas. A ver si encuentro el pasaje, puede que sea aquí, la nota que dice la Biblia pentecostal. Sí, aquí está. Justamente en 2 de Tesalonicenses: serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas. Muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio del aumento de asistentes, aumento de dinero, aumento de éxito o honor. El evangelio de la cruz, con su llamado a sufrir, a renunciar radicalmente al pecado, a sacrificarse por el reino de Dios y a negarse a sí mismo, se volverá algo extraño. Esas son notas de la Biblia que tenemos, algunos, ¿no? Oremos. Aleluya. Señor, gracias por permitirnos en este día meditar sobre este asunto. Y yo el primero, Señor, en este día no puedo fiarme de mi propio corazón, ni fiarme de mi propia percepción de uno mismo. Señor, te ruego a ti que eres fiel, Señor, tú has prometido de guardar
el buen depósito, Señor. Aleluya. Y tú has prometido, Señor, que nadie nos podrá quitar de tu mano. Pues, Señor, no permita que yo sea uno que me salga de tu mano. Señor, te damos gracias y bendigo, Señor, a cada uno aquí, a tu congregación amada, Señor, a cada uno de tus hijos. Y sirva esta enseñanza como una vacuna, como una inoculación en contra de los peligros del desliz, el peligro de la apostasía, de apagarse, el peligro de dejar de servirte, el peligro de no buscar cumplir el llamado por el cual tú nos has asido, Señor. Señor, nos sujetamos ante ti, creemos en tu bondad, ponemos nuestros ojos en ti. Señor, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Y Señor, tú velas para que nosotros sigamos avanzando fielmente contigo. Y ciertamente esta enseñanza es parte, Señor. Así que gracias por tu amor y tu nombre sea bendito. Amén. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Y ayúdanos a cada uno a ver si hay algún rinconcito de nuestro corazón que de antemano nos avisa que no estamos dispuestos a sufrir por ti. Entonces podamos trabajarlo y traértelo y venir ante ti con estos temas, Señor, para que cuando venga el día podamos ser librados de alguna caída. En el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor. Amén.